A Montevideo, a la profesora emérita María Emilia Pérez Artarcieri, profesora de Historia, que como les contaba al principio del programa, desde hace muchísimos años, desde que yo era niña, que la escuchaba en la radio, muchos de ustedes también, sus columnas de historia y nos ha desasnado en todo lo que tiene que ver con eso. Y bueno, pero además ella desde el 91 integra de forma honoraria la Comisión de Nomenclatura de Montevideo, que es la que asesora a la Intendencia para nombrar las calles de nuestra ciudad. Y ese es el tema que nos convoca, aunque nos podemos ir para muchas historias, ¿no? Totalmente. Era un tema grande. Por eso decía yo hoy que era para tener un programa de así, todo el programa con ella. Recibimos con un fuerte aplauso. A María Emilia Pérez Artarcieri. Vamos al grano, porque los minutos se van. Perfecto, ¿viste? Ella la tiene re clara, claro. Bueno, ¿Y hace cuánto comunicando? No, yo estoy en esa comisión, como tú decís. Te voy a decir lo que dijo una amiga. Dijo, ustedes son como el GACH. Sí, porque somos asesores honorarios. Y a veces nos hacen caso y a veces no. Entonces, igualito Igualito al GACH. igualito. Bueno, entonces yo quiero empezar por una precisión. Nosotros dijimos, hablamos con ustedes, la historia de las calles de Montevideo. Pero vamos a explicar que la nomenclatura urbana, no son solo calles. Espacios públicos. Escúchame, Perdón. las vías de tránsito pueden ser calles, avenidas, sendas, bulevares, y no hacer como hacen algunos que hablan en televisión y dicen la calle Boulevard Artigas. Le dije a una periodista, señorita, si es un bulevar, no es una calle. No me confunda pera con manzana. Pero es así. Entonces, tenemos las vías de tránsito. ¿Sabes cómo es? Yo doy siempre este ejemplo. Es como la dentadura, las piezas dentarias. Tú tenés dientes y muelas y a nadie se le ocurre decir me duele una diente muela. Claro. No, pero ahí está, si la gente pensara un poco, dirías menos disparate. No, el hecho es así. Ahora, el hecho es que también tenemos, como tú dijiste, plazas, plazuelas, plazoletas, que ahí la gente en general tampoco distingue. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si tú decís, Plaza Independencia, está bien, es un espacio bien marcado y desgajado del resto. En cambio, lo que la gente llama Plazoleta del Gaucho, que no se llama así, que se llama Lorenzo Justiniano Pérez, con el monumento al Gaucho, vos viste que pasa como la gente hace con el Entrevero. Dice la Plaza del Entrevero, Macana, Plaza Fabini, es el monumento del Entrevero. Pero, como dijo Solari, yo fui alumna de Solari en Sociología, y hay una frase que quedó para siempre, en el Uruguay nada es lo que parece. Se puede aplicar a muchas cosas. Profe, yo ya quiero aprovechar para pedirle, por favor, la diferencia entre plaza, plazuela y plazoleta. Bueno, quiero hablarlo bien, quiero aprender. Muy bien. La plaza tiene unas dimensiones considerables. La plazuela, pequeña. Y la plazoleta es cuando eso no está desgajado del resto. Por ejemplo, el caso que le di, lo que la gente dice del Gaucho, eso no está separado. Claro. Así que ahora le quedó clarito, ¿vio? Ya está, Excelente. Entonces esto a mí ya mañana se me olvidan y se me entreveran todos. No, ya quedó, ya te quedó. Entonces, cuando Montevideo surge, fíjense lo pequeñita que era, porque no ocupaba ni siquiera toda la Ciudad Vieja, era una parte de la Ciudad Vieja. Y cuando, fíjate, en 1730, que es cuando es la fundación jurídica de Montevideo, porque eso, hoy ustedes me preguntaron, me preguntó no sé quién, historia de Montevideo, si empiezo con la historia de Montevideo, ahí tenemos que venir todo el año. Claro, Obvio, sí, ¿no? sí, Por es supuesto. una columna semanal. Ahí está. Pero el hecho es que en ese Montevideo, que tiene un proceso fundacional y no una fundación, en el 30, que es la jurídica, el Cabildo ese mismo año es que le pone nombres a las calles. Eso quiere decir que aún en ese lugar tan pequeñito era necesario denominar. Había 32 manzanas, nada más, y se nombran 14 calles. Bueno, ¿cómo se las nombra? ¿Que antes no se les decía de ninguna manera? Escúchame, la gente Esas cuando calles. vino no tenía de dónde vivir, se armó un ranchete ahí. Claro. Como Donde está pudo. el rancho de no sé quién. Vaya por ahí que está el rancho de no sé quién. ¿qué va a Era hacer? como eso. Sí, la se pulpería decía. allá. Claro, bueno. ¿y qué pasa? Yo diría que es como pasó en los balnearios acá. Los que conocimos balnearios nacientes,
Vos de repente estabas invitado a un asado y te decían, vos llegaste hasta la calle de la comisaría, después doblá y seguí hasta la de la iglesia. Claro. Y acá, entonces, es así. Y el Cabildo, muy sabiamente, justamente puso a la calle que iba hasta el puerto, calle del puerto. Donde está la iglesia, calle de la iglesia. O sea, las indicaciones normales, que eso en general a los chicos en la escuela no se lo ponen. Le ponen que Montevideo tenía nombres de santos. Eso recién va a pasar en 1778. En 1778 la ciudad había crecido. Mirá qué interesante. La ciudad primero creció para el oeste. Hoy en día nosotros todos para el este. Había crecido para el oeste. Y ya a esa altura había más manzanas y eran 21 calles. Y ahí el Cabildo designó todos nombres de santos. Y con los nombres de santos terminó todo el periodo español, el periodo portugués, el brasileño. Viene la independencia. Entonces, y esto lo traje acá para leerlos, hay cosas que de memoria no se puede saber, no tengo por qué saber. En 1837, el presidente Manuel Oribe pidió que se nombrara una comisión, y comisión de nomenclatura. Así que nosotros que ahora estamos desde el 52 acá, somos herederos de aquel proyecto que hubo. Y mirad cómo dice, qué bien. Para formar el proyecto de una nomenclatura para las calles de la nueva y antigua ciudad, sobre la base de sustituir a las actuales denominaciones aquellas que eternicen la memoria de las épocas y lugares célebres de la patria. O sea que era un país nuevo y pedía que se le enseñara a la gente dónde estaba. Y esto, viene la guerra, fíjate, guerra grande, que dura del 39 al 52. Y tenías los dos bandos, la defensa de Montevideo, los que la sitiaban, el Cerrito. Y en Montevideo, en 1843, Andrés Lamas, que era un tipo formidable, un tipo que sabía muchísimo y que desgraciadamente en la historia se lo recuerda por los tratados con Brasil y yo que sé cuántas cosas más que son malas para el país. Es lo que pasa tantas veces. Una persona hace 100 cosas buenas, pero el día que es una mala, se acuerdan todos de la mala. Bueno, ustedes ya saben. Bueno, ¿tienen alguna edad para ver vivido? Sí. Algo. Bueno, el hecho, yo creo que esto todo el mundo lo va a entender bien clarito. Entonces, este hombre presenta esto que yo tengo acá en facsímil. Nueva nomenclatura de las calles de Montevideo. El 25 de mayo de 1843. Allá, mirá, lo tenemos en esa cámara de luz roja, mirá, pero espectacular. Qué maravilla. Entonces este librito trae las calles, él como las bautiza. Mirá qué interesante. Un país nuevo para que conozca su pasado. Entonces, ¿cómo empieza la cosa acá? Había indios, hay calles con nombre de indios. Después viene Colón, después Solís, después tenemos las invasiones inglesas, Reconquista, que está también en Buenos Aires, porque también... Contaba la historia nombrando las calles. Bueno, después las batallas y nombres propios, muy pocos. Por ejemplo, Pérez Castellano, una notabilidad que 2x3 en los títulos de televisión le ponen Castellanos, y no, es Castellano, Pérez Castellano. Sin un la S. tipo Sin la S. fantástico, que en todo lo que intervino, lo intervino bien. Y ¿Quién fue Pérez Castellano? mira, era un sacerdote, pero tiene que ver en lo político, en la agricultura, en todo. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional se fundó con los libros que él dejó cuando murió. Por ejemplo. Si agarramos Pérez Castellano tenemos que hacer varios programas. Sí. Bueno, es adorable. Zavala, fundador, etcétera, etcétera. Artigas no, porque en esa época Artigas no figuraba y nadie quería oír de este caudillo. Ahorita ya, tranquilo. Bueno, entonces, pero es brutal cómo se van marcando las cosas. Total. Como yo dije, había dos gobiernos, porque había dos facciones en lucha, y la del Cerrito se llamaba Pueblo de la Restauración. Y ahí también las calles, el Oribe, que se había ido fastidiado por ciertas cosas, se alejó de Artigas, ahí hay una reivindicación, le pone calle Artigas a la principal. Bueno, ahora,
termina la guerra. Entonces la primera cosa, fíjense, y esto también, esto es para varias, cuando termina la guerra, todo el mundo insiste. Ay, qué bien terminó, ni vencidos ni vencedores. Mentira, todas las guerras tienen un vencedor y un vencido. Pero si contamos cuentos de hadas, en lugar de decir las cosas como son, a tal punto pierde la guerra el bando de Oribe, que le cambian el nombre al lugar donde estaba, le ponen La Unión. Claro. ¿No? Y después con el tiempo se va a poner 8 de octubre, 8 de por la paz. Muy que bien. fue el día que se firmó la paz de la Guerra Grande. Muy bien. Bueno, el hecho es que allí también había, como digo, denominaciones. Ahora, este hombre, fíjate por ejemplo, aparte de lo que yo expliqué de historia, en el antiguo edificio del Cabildo funcionaban las cámaras y le puso calles cámaras. Ahora, ¿qué va a pasar con el tiempo? Lo tengo por acá que vale la pena. Mirá, bueno, una cosa, Andrés Lamas dice, el hijo, que él decía que era el día más alegre, más contento del que estaba de vivir cuando le puso nombre a las calles. Y a mí me pasa algo así. Cuando puedo poner en las calles a alguien ¿Qué nombres que has nombrado? ¿Qué has podido poner? Por ejemplo, hoy en día, que está esa onda feminista galopante, yo siempre fui feminista, pero no galopante. Entonces, en esa onda, no conocen a veces realmente el origen. Yo puse a la primera mujer que estudió en la universidad, que, fíjate, no se recibió de nada, dio unos exámenes nomás, pero esa chiquilina abrió un camino. Totalmente. Que después las Luisi lo tendrían fuertemente. ¿Cuál ¿no? es su nombre? Espera, de tanto hablar. Ya vendrá. Ya va a no venir, te viste que en el preocupes. bolillero de Ya lo vendrá. de todo. Sí. Claro. Bueno, además lo tengo siempre en mente, pero ahora acabo de borrarlo. Mira, es una chiquilina que se presenta diciendo, mis padres me apoyan, se presenta a la universidad, el rector de la universidad dice, ¿qué hago? Lo dejo. Y no había nadie que dijera que las mujeres no, pero nadie había pensado, y la deja. Y ella pide que la dejen dar examen sin público, porque ella no está acostumbrada a tener... Y dicen, no, acá son públicos. Entonces el día que ella dio examen, vinieron como, vengan a ver el fenómeno, como en el circo. Y la chiquilina salvó. Qué maravilla. Bueno, entonces esa muchacha, qué horrible haberle puesto el nombre y ahora se me fue. No te preocupes. Gajes de la memoria. Sí. El asunto es que después, ¿quién era el encargado de poner los nombres, digamos, de todo este sistema? Porque después la ciudad iba a crecer. Ya él no solo nominó la vieja, sino que en la nueva que hizo, los nombres de los ríos y de localidades del interior. Ahora, pasa un tiempo y entra el toro en el bazar, Río Negro, Río Branco. como pasa siempre. Cuando los toros entran en el bazar, ustedes ya saben que puede pasar rompe algún jarrón, algo se cualquier rompe. cosa. Entonces, por ejemplo, fíjate lo que dice Castellanos. Castellanos dice en su libro, la nomenclatura de Lamas es la que actualmente subsiste para las calles de la llamada Ciudad Vieja y Nueva, hasta la de Médanos inclusive, que es la de acá. O sea, cuando él escribió, esto todavía era Médanos. Barrio San Morín. Que estaba muy bien porque había médanos. Ahora, a mí me parece muy bien que a Barrio San Morín le den una calle, pero esto es testimonial y esto servía para que la gente supiera que ahí había habido médanos. ¿No te gusta que les cambien los nombres a No, las calles? nosotros hemos logrado, en la comisión, después de tantísimos años de lucha, que la Junta sacara un decreto, mejor dicho, no sacan un decreto, sacan una recomendación de que no se cambien los nombres de las calles. Porque, ¿qué pasa? El que no conoce el tema viene y, como decía una compañera de trabajo, tira nombres. Y no es cuestión de tirar nombres. La primera cosa es que nosotros buscábamos una armonía. Por ejemplo, fíjense, acá él hizo una gran armonía, que la rompieron, como dije, les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, van cambiando Cámaras, Cerro, Arapay, Daimán, Queguay, Santa Lucía, Orilla del Plata, por Juan Carlos Gómez. Se muere alguien, dice, no, se muere, hay que darle. Y ahí les viene la locura. Funeraria y honorable y designar a alguien. Bueno, Bartolomé Mitre, muy discutible. Julio Herrera Lloves, porque vivía ahí, personaje interesantísimo, pero ¿se dan cuenta? Y entonces así empieza. Ahora,
En esa época el organismo que se ocupaba era la Junta Económica Administrativa, gobierno del Parlamento de Montevideo, vamos a decir. ¿Y qué pasa? Después se siguen nombrando, voy a ir mirando para no pasarme. Sí. Ya nos empiezan a avisar, lo que te decía, justito. Déjalos que avisen un rato porque esto es fundamental. Sí. Para terminar con ¿Te algo. escuchaste? Bueno, el hecho es que después vienen también los dematadores, y los dematadores van poniendo nombres. Entonces también, a veces, ¿qué pasa? Artigas. Los rematadores de los terrenos. Claro, cuando empieza a reivindicarse Artigas, Artigas aparece en 10.000 lados. Bueno, entonces, en 1919, que iba a entrar en vigencia otra constitución, ya la Junta se acababa. La Junta Económica Administrativa iba a ser sustituida por otro organismo. Entonces, de apuro, nombraron yo no sé cuántas calles, y en el apuro fueron muchos errores. Errores que después, con lo que vendrá, no son nada. Y hoy en día, la comisión en la que estoy y que la presido, nosotros tenemos, yo voy a decirlo porque vale la pena, el tema del reclamo de los nombres femeninos. Cuando yo entré, enseguida me ocupé de eso y puse nombres femeninos como este y como cantidad que dije. Y las primeras profesionales, todo lo demás. La jefa de familia de los primeros pobladores de Exactamente. Que voy a dar este dato interesantísimo. Para la legislación española, las mujeres viudas eran jefas de familia. Sin embargo, en el año 1976, con los 250 años de Montevideo, se pusieron los nombres de los hombres y no los de las mujeres. Nosotros pusimos los de las mujeres. Entonces me pareció que el reclamo que vino después, mandar incluso una persona especialmente para que pusiera nombres de mujer, me pareció un disparate. Y voy a decir por qué. Porque las reivindicaciones tienen que ser para adelante y no para atrás. En momentos que el movimiento femenino pide la representación parlamentaria paritaria, como lo hace ONU Mujeres, es absurdo que se la agarren con los nombres de las calles, buscando poner nombres que a veces no tenían valor, como nos pasó a nosotros que tuvimos que aguantar que nos mandaran 6 carillas de nombres, porque a alguien se le ocurrió que en cada alcaldía mandaran los nombres que querían. Y ahí, muchachos, por ejemplo, nos pedían una calle para Marilyn Monroe. O nos pedían... Cleopatra también. O nos pedían, miren, una puso para mi sobrina que murió joven. No, miren, eso nos detenía en nuestro trabajo. Entonces, realmente, la reivindicación no es para atrás, porque es como la medalla a la madre del soldado que murió. La reivindicación es para adelante. Entonces, las personas que tengan los dedos frente y un poco, perdonen la expresión, pero me parece que le corresponde, un poco de boliche, se da cuenta que es una maniobra dilatoria que los partidos políticos se pongan de acuerdo en poner 3 nombres de mujer en lugar de uno de hombre, cuando no tenemos esos nombres, porque si la mujer empezó mucho más tarde que los hombres a trabajar, a tener actuación pública, nos traen una cantidad, por ejemplo, de ingenieros. Dicen, ay, no hay ninguna mujer. Claro, porque en esa época son de 1920 recién las primeras. Claro. Entonces se dan cuenta que es el contrasentido de cuando la gente realmente no conoce la temática y hace, como dije yo hoy, lo del toro en el bazar. Bueno, María profe, Emilia, la verdad con esta frase así... Muchísimas gracias. O sea, esto da para mucho más. Yo te lo dije, lo dijimos hoy, que era todo el programa. Lo dijimos que nos iban a avisar que teníamos que redondear. Todo lo avisamos. Te vamos a volver a invitar. Sí, me quedaron varias preguntas. Nos quedó hablar de algunas cosas más. Todas, ¿no? Hay muchas más Mucho para hablar. Te queremos agradecer por tu tiempo, realmente, por tus palabras. Mira, yo me he dedicado a Montevideo gran parte de mis esfuerzos en la vida. La primera cosa que hice fue escribir un libro en el año 96, todo sobre Montevideo, hecho por una galería de arte, así que fue una cosa maravillosa. Y después trabajar aquí, donde me parece que es tan importante, y aparte, en la radio, como tú decís, contar las cosas de Montevideo, ir explicando las cosas para que la gente sepa y para que tome amor por su ciudad, como lo tengo yo. Sin duda, María Emilia, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Divino, de verdad, de verdad. Bueno, nosotros vamos corriendo ya un corte porque vamos a volver, como dijimos, con nuestro compañero Diego para seguir hablando de la historia del tranvía en Montevideo. Ya venimos. La silueta de una ciudad que espera